Ok. Vamos entonces, ¿verdadero o falso? Dice, ¿las mitocondrias solo están presentes en células animales y no en vegetales? Ok, Jennifer, tranquila. ¿Será verdadero o falso? Falso, porque las mitocondrias también están presentes en las células vegetales. En las vegetales tenemos ambos, tenemos cloroplastos y tenemos mitocondrias, porque al ser organismos superiores también necesitan la respiración aeróbica, ¿ya? Solamente que ellos, además de esta respiración aeróbica, producen su propio alimento. Lo producen y lo respiran al mismo tiempo. Muy bien, vamos con el siguiente. Dice, el retículo endoplasmático, alguno o liso o rugoso, se encuentra más cercano al núcleo. ¿Cuál? ¿El liso en rojo o el azul rugoso? Joana, no te preocupes. Puedes participar por el chat. Ok, perfecto, Joana. El rugoso, porque recuerden que primero viene el rugoso, porque el rugoso tiene toda la maquinaria para la producción de proteínas. Entonces sale el RNA mensajero del núcleo directo al rugoso, donde están los ribosomas. Entonces primero viene el rugoso y después se va alejando con el liso. Muy bien, Jennifer. Muy bien, Lucía también. Yadi, ya sabes para la siguiente qué tienes que marcar. Vamos con el siguiente. La síntesis de proteínas se realiza por el ribosoma en rojo, centrosoma azul, distiosoma en amarillo, nucleosoma en verde. ¿Quién será que colabora para la síntesis de proteínas? Muy bien, Jennifer. Casi todos. Bien, fíjense, ribosoma, ¿no? Centrosoma no tiene nada que ver, es la parte de los filamentos, dictiosomas son parte del aparato de Golgi y el nucleosoma tampoco, no tiene nada que ver. Muy bien, ¿qué son las chaperonas? Dice, las chaperonas intervienen en de la síntesis de proteínas, al inicio, a la mitad o al final. Ok, recordemos que para sintetizar una proteína, el inicio de la proteína es que sale el RNA mensajero y se une a un ribosoma. Ahí no hay chaperonas. Ahí hay ribosoma y RNA mensajero. Durante el proceso de síntesis, mientras que la proteína se va formando, necesitamos el RNA de transferencia con los aminoácidos. Ahí tampoco hay chaperonas. Cuando terminó de salir esa proteína todavía tiene que plegarse, tiene que fusionarse, unirse y sufrir algunos cambios. Ahí es donde la chaperona la agarra de la manito a la proteína y la termina de acomodar, ¿no? Entonces, primero tiene que nacer la proteína para que la chaperona pueda actuar. Muy bien, ahí creo que había un poco de confusión. Espero que ahora se entienda cómo funcionan estas chaperonas. Vamos con los fagosomas. ¿Son el equivalente al sistema digestivo? ¿Verdadero o falso? Fago, ¿qué será fagocitosis? Fagosoma. Fagocitar. Muy bien. Fago quiere decir comer, ¿no? Digerir. Entonces era verdadera la afirmación. Vamos con la siguiente. La cara cis del aparato de Golgi, ¿dónde se encuentra? ¿Hacia la membrana o hacia el retículo endoplasmático? Cis y trans. ¿Hacia dónde va?
hacia el retículo endoplasmático. Sale del retículo endoplasmático y entra a la cara cis. La cis acepta. Mientras que la cara trans, habíamos dicho, de transporte hacia el exterior de la célula. Muy bien, vamos entonces con las proteínas. ¿Se acuerdan que teníamos las proteínas, las COP1, las COP2 y las clatrinas? Una era hacia la cara cis, otra hacia la cara trans y otra hacia la membrana. Entonces, la clatrina va al retículo endoplasmático liso, al aparato de Golgi o a la membrana. Hacia la membrana, ¿ya? Recuerden, la clatrina, bueno, no son catrinas, como ayer estábamos en el Día de los Muertos y en México, la catrina es la calavera, ¿no? Recuerden que la clatrina, con L, clatrina, va hacia la membrana, se fusiona a la membrana. Y esta proteína es la responsable de que ingresen los virus, de que los virus también salgan por gemación. Y es también la responsable cuando se altera en el virus sincitial respiratorio, en la gripe sincitial respiratoria, de fusionar las membranas, ¿ya? Entonces la clatrina se va y se dirige hacia la membrana celular. Muy bien, Jennifer, muy bien, Lucía. Las COP van hacia atrás, van por el aparato de Golgi. ¿Qué serán los lisosomas? Bueno, los lisosomas son estructuras que tienen gran cantidad de, tienen que seleccionar varias, sustancias reductoras en rojo, lisosimas en azul y enzimas proteolíticas en amarillo. ¿Qué será que tienen los lisosomas? Hay distintos tipos de lisosomas. Ok, en este caso, todas pueden tener enzimas proteolíticas, lisosimas como tal y sustancias reductoras. Cuando los lisosomas son solamente de sustancias reductoras, se llaman peroxisomas. Pero un lisosoma puede, sin necesidad de ser un peroxisoma, tener sustancias reductivas, las famosas ROS. ¿Ok? Entonces, los lisosomas, como su nombre lo dice, liso es romper, somas cuerpos, romper los cuerpos. Para eso yo necesito RNasas, DNasas, enzimas proteolíticas, etcétera, etcétera. Necesito todo un compuesto de enzimas de degradación. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Ya vamos terminando. Ya solamente nos faltan 4 más. Y vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. ¿Dónde se realizará el ciclo de Krebs? Rojo, el retículo endoplasmático liso, azul, aparato de Golgi, amarillo, lisosomas o verde, mitocondrias. Muy bien, Lucía. Perfecto, ¿no? En la mitocondria. ¿Quién agarró el aparato de Golgi? Por favor, necesita volver a ver los videos, ¿ya? Ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es el paso del azúcar por una oxidación aeróbica. Ya la célula solita no puede hacerlo. Ha requerido de que ingrese una bacteria que haga ese ciclo de Krebs aerobio y esa bacteria que ingresó dentro de la célula se convirtió en una mitocondria. Por eso las mitocondrias vamos a encontrarlas en aquellos lugares donde se necesite mucho trabajo, mucho ATP, ¿no? Hay muchas células que requieren cantidades grandes de ATP y en ellas está la mitocondria. Ahora, también la fosforilación oxidativa es la segunda parte del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs llega hasta una parte, hasta la degradación de glucosa en CO2 y agua, y todos los NADPH y los FATH, H2, van a pasar por el proceso de fosforilación oxidativa que se realiza no en la matrix de la mitocondria, sino en la membrana interna, que son las crestas, para transformar ese NADH
H y ese FATH en ATP, ¿no? Mediante la cadena de citocromos. Por eso se llama fosforilación, porque voy a fosforilar el ATP oxidando, ¿qué cosa? El NADH y el FATH. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ya les he dado la respuesta a una de las preguntas. La enfermedad de Pompe es un defecto en la actividad ¿de quién? De los lisosomas, de la mitocondria, de la membrana celular. Para los que vieron la película y leyeron el resumen que se les entregó. Muy bien, Lucía. Muy bien, son lo que se llama mucopolisacaridosis. Son enfermedades lisosomales donde existe la incapacidad de degradar algunos compuestos. Como no se pueden degradar, se acumulan dentro de las células, se convierten en tóxicos y empezamos a tener manifestaciones clínicas de intoxicación. Muy bien, vamos con la siguiente, por favor. Ya es la penúltima. Dice, las mitocondrias tienen un patrón hereditario de tipo femenino. ¿Esta afirmación será verdadera o falsa? ¿De dónde heredamos nuestra mitocondria? ¿De nuestra mamá o de nuestro papá o de ambos? Muy bien. ¿Se acuerdan que hemos dicho que las mitocondrias están presentes en los espermatozoides, en la colita del espermatozoide? En la cabeza del espermatozoide, ¿quién está? El núcleo. Y cuando pasa a la zona pelúcida, ¿qué es lo que pierde el espermatozoide? La Pierde la colita. cola. ¿Y la cola con quién estaba? Con las mitocondrias. Solo entra la cabeza. Por lo tanto, nuestras mitocondrias van a ser de herencia femenina. Sin embargo, existen algunas patologías, situaciones anómalas, muy raras, donde ingresa la mitocondria del lado paterno. Entonces, ahí yo voy a tener un cigoto con dos tipos de poblaciones de mitocondrias. Mitocondria paternal y mitocondria maternal. Y eso genera también patologías, dependiendo de la cantidad. En muy raras ocasiones, pero les digo una en 10,000 millones, la mayor cantidad de mitocondrias van a ser heredadas por el lado paterno. Normalmente no sucede. Por lo general, todas o casi todas deberían ser de origen materno, ¿ya? Entonces su evolución es diferente de las mitocondrias. Vamos con la última, chicos. Ya, la última, la última. Franz Iván, vamos a ver si subes un poco más. La oxidación fosforilativa se da ¿en qué parte de la mitocondria? ¿En la matriz, en la membrana interna o crestas mitocondriales o en la membrana externa mitocondrial? Eso lo acabamos de decir. Muy bien, Lucía. En las membranas internas, en las crestas mitocondriales. Por eso se forma la cresta mitocondrial, porque necesitamos una superficie bastante amplia para realizar esta fosforilación oxidativa, ¿ya? La membrana externa solamente tiene la opción amarilla, perfecto, Jennifer. Solamente tiene la función de cubrir y de generar esa homeostasis y de seleccionar el ingreso de glucosa. Ahí también tenemos canales GLUT. Y la matriz mitocondrial es donde se realiza el ciclo de Krebs como tal. Muy bien, chicos. Excelente, lo han hecho todos muy bien. Creo que ha sido un muy buen repaso. Franz Iván obtuvo el tercer lugar, felicidades, aunque también aquí Jennifer la peleó muchísimo, Fabi también segundo lugar y primer lugar en el Kahoot María Clara, que no quiere decir que ni Lucía ni Jennifer hayan podido obtener este lugar porque como no las tenemos contabilizadas, pues puede ser que esté. También estaba participando con nosotras en el chat Yadi y también estaba participando Joana, ¿no? Entonces, mil felicidades a todos. Ya saben, si quieren obtener su nota de este repaso en 100,
Les voy a pasar el link de este Kahoot para que lo hagan durante toda la semana hasta que saquen 100. ¿Ok? Bueno, preguntitas. Doctora, Laura, pasemos la asistencia al final, ¿verdad? Sí, por favor, vamos a avanzar un poquito lo que es el núcleo, porque si no nos vamos a ir retrasando y no es la idea. Entonces vamos a avanzar lo que es núcleo, muy sencillito, solamente la primera parte de lo que es núcleo, no vamos a avanzar ni síntesis ni nada más. Y después llamo lista, por favor. Que sé que casi todos están porque tengo 49 en sala y eso significa que prácticamente están todos, ¿no? Porque creo que tengo 58 inscritos, ¿no? Y algunos que prácticamente ya abandonaron. Bueno, vamos entonces a lo que es el núcleo celular. Hemos visto ya todos los organelos membranosos, excepto este. Este es un organelo membranoso que está presente solamente en células eucariotas o procariotas. A ver. El núcleo, ¿estará en eucariotas o en procariotas? Eucariotas. Muy bien, Luz. En células eucariotas. Eu quiere decir verdadero. Eucarios quiere decir núcleo verdadero, ¿no? Eso no quiere decir que en las células procariotas no tengan un lugar especial. De hecho, en las células procariotas existe una zona nuclear, pero no está envuelta, es decir, no tiene una envoltura especial. Entonces, el núcleo celular es una estructura membranosa presente en células eucariotas únicamente, que tiene la función de concentrar el DNA y las funciones que ocurren dentro de él. Entonces, las preguntas que deberíamos estar contestándonos a partir de esta presentación es qué es, qué partes lo conforman, cuál es la función del nucleolo y cómo se organiza el DNA. Para eso tenemos que entender que, como lo habíamos indicado antes, la célula pasa por distintas etapas de maduración, porque tiene que cumplir con todas las funciones para ser un organismo vivo. En esta situación, nosotros primero vamos a estudiar lo que es el núcleo interfásico, es decir, cuando no está en reproducción, para después estudiar el núcleo en las fases donde se está reproduciendo, ¿ya? Vamos a decir que el núcleo, al ser un organelo membranoso, tiene que estar rodeado por una capa nuclear. Esta capa nuclear no es nada más que una membrana con las mismas características que hemos visto en la membrana celular, que es una bicapa fosfolipídica, con algunas modificaciones. Como es una membrana semipermeable, va a permitir que haya interacción de la célula a través de unos poros llamados poros nucleares. Y esto es importantísimo, porque existe una serie de hormonas que actúan a nivel de citoplasma y hay otras que actúan a nivel del núcleo. Y existen fármacos que actúan a nivel de citoplasma y existen fármacos que actúan a nivel del núcleo. Uno de los fármacos que normalmente se utilizan con mucha frecuencia que actúan a nivel del núcleo son justamente los famosos llamados AINES. AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Quiero que esto se lo queden bien grabado en su cabecita. Porque estos AINES, al actuar en la parte nuclear, activan y desactivan funciones del DNA y al activar y desactivar funciones a nivel de DNA, cuando son utilizados por espacios largos de tiempo, van a alterar el funcionamiento de la célula de forma irreversible. Por eso es que cuando nosotros utilizamos AINES, que estos AINES pasan a parte del núcleo, vamos a tener múltiples alteraciones. Otra cosa que también debemos entender es que todas aquellas hormonas que van a funcionar en el citoplasma no solamente son irreversibles, sino que son de acción rápida.
Por ejemplo, la insulina. La insulina funciona a nivel de citoplasma, aceptando la glucosa y transformando esta glucosa en moléculas de almacenamiento. Pero inmediatamente cuando desaparece la insulina, entonces empezamos a observar una acumulación de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa con las hormonas tirotropas? Por ejemplo, la TH3 y la TH4. Estas hormonas van a funcionar a nivel nuclear, van a pasar mediante marcadores secundarios a alterar la lectura del DNA. Entonces, sus funciones son a largo plazo. Y por eso es que las personas que tienen una deficiencia de la tiroides, puede ser una hipotiroidismo o hipertiroidismo, van a requerir regulación de estas hormonas porque va a alterar múltiples procesos. Van a tener caída de pelo o todo lo contrario, hiperactividad, exoftalmos, etcétera. Todo eso lo van a ver, pero y desde ya quiero que vayan conociendo las características. Entonces, en este núcleo, rodeado por esta membrana, va a permitir que las características dentro y fuera sean diferentes. Una de las principales características es el pH. ¿Por qué? Porque dentro de la membrana se encuentra lo que son los ácidos nucleicos. Por lo tanto, ¿qué pH va a tener el núcleo? ¿Mayor que 7 o menor que 7? Si dentro del núcleo están los ácidos, pH va a ser Menos. más que 7 o menos que 7. Menos. Muy bien, Lucía. Tiene que ser, y muy bien, Juliana, menor que 7, ¿no? Entonces, ese pH menor que 7 va a permitir el correcto funcionamiento de las proteínas que actúan dentro de el DNA, que en este caso serían las polimerasas, las helicasas, las metilasas, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la membrana nuclear va a estar el DNA y obviamente ya hemos dicho que necesitamos proteínas, ¿no es cierto? Estas proteínas que sintetizan ARN, también vamos a tener ARN, ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transferencia, los cuales van a formar las subunidades necesarias para hacer la traducción del DNA. Dice, el RNA ribosomal inmaduro, que va a llegar a integrar el ribosoma, migran al citoplasma a través de los poros nucleares, donde se unirán para construir los ribosomas funcionales. Por lo tanto, ¿qué creen que pasa a través de los poros nucleares? ¿Qué tiene que entrar y qué tiene que salir? ¿Sale DNA o entra DNA? A ver, primera pregunta. ¿Entrará DNA o saldrá DNA? Vamos a ver en el chat. Sí, claro que puedo repetir. Dice, en los poros nucleares, ¿ustedes creen que pueda entrar y salir DNA? Sí, correcto. Muy bien, Adriana. Sí sale, pero ¿por qué no sale el DNA de nuestra célula? ¿Por qué no va y se vacía el núcleo en el citoplasma? Bueno, les voy dando la respuesta. Porque el DNA que se encuentra dentro del núcleo es un DNA que es una molécula enorme. Ustedes conocen el hilo, ¿no es cierto? El hilo que viene en un carrete. Entonces, el porito es lo suficientemente grande para que pase el hilito, ¿no es cierto? Un hilito, una hebra. Pero no es lo suficientemente grande para que pase el carrete entero.
Por eso no se escapa nuestro DNA por esos poros. Pero hay un DNA pequeñito que sí se puede escapar, que es el DNA de los virus. Por eso es que muchos virus, por ejemplo, los herpes virus, el virus papiloma humano, pueden introducir dentro del núcleo celular su molécula de ADN, ¿ya? Y esto también quiero que lo entiendan. Los poros nucleares permiten el paso de DNA, pero siempre y cuando este DNA sea una molécula pequeña, del tamaño de un ARN mensajero, por ejemplo. También tiene que permitir el paso del RNA mensajero, el RNA ribosomal y el ARN de transferencia y proteínas, porque recuerden que dentro de la célula, dentro del citoplasma, se sintetizan las proteínas que van a servir a la síntesis de DNA, por ejemplo, las polimerasas. Entonces, si se sintetizan afuera, tienen que ser importadas dentro del núcleo para que puedan funcionar. Y luego tenemos el nucleolo, que es esa región donde justamente se va a empezar a sintetizar el ARN, en especial el ARN ribosómico. Al ser propio de células eucariotas, van a estar tanto en células vegetales como en animales, también en el reino fungi, ¿ya? El reino fungi, que es el reino de los hongos, también presentan núcleo, y de los protozoos que son organismos unicelulares libres. Van a tener diferentes formas, tamaños, números y localización variable, dependiendo de la función que vayan a actuar. Por lo general, cuando las células están recién sintetizadas, va a tener una posición central, esférica, y posteriormente, cuando esta célula se va diferenciando y especializando, puede tener forma lenticular, como de una lentejita, elipsoide, lobular. Hay algunas células, algas principalmente, que tienen un núcleo inclusive espiralado. Es bastante raro, ¿no? Y lobulado, como ustedes ya lo han visto en los polimorfonucleares, que tienen esa característica. Su tamaño es pequeño, entre 5 y 25 micrómetros, y solamente va a ser visible a través de un microscopio óptico. Casi todas las células son uninucleadas, es decir, tienen un solo núcleo, pero existen aquellas que son multinucleadas. ¿Cuáles serán nuestras células multinucleadas? Hemos mencionado algunas. A ver, alguien que me diga una multinucleada en el cuerpo humano. Los Las neutrófilos. polimorfonucleares. ¿Perdón? Los polimorfonucleares. Los neutrófilos tienen bastantes núcleos. Los neutrófilos son polilobulados, ¿ya? Multinucleadas, vamos a tener, ¿se acuerdan de nuestros músculos? ¿No es cierto? Nuestros músculos habíamos dicho que es un sinsitio, las células musculares. ¿Por qué? Porque tienen múltiples núcleos. El sinsitio troploblasto también va a ser multinucleado. ¿Ya? Los hongos también tienen estas características de ser multinucleados. Su posición depende mucho del tipo celular y de la función que tenga, ¿no? Entonces aquí vemos la célula muscular y la célula cardíaca con múltiples núcleos dispuestos principalmente a la periferia. Tenemos los osteoclastos, que tienen también estos núcleos lobulares. Tenemos las células acá de Purkinje, células epiteliales con los núcleos centrales, lenticulares. Aquí tenemos los polimorfonucleares con formas en rosario, por ejemplo. Hay algunos que tienen forma de trébol, que por eso se los logra identificar. Otros que tienen forma de riñoncito. Aquí vemos la célula muscular y fíjense, los núcleos son bien periféricos, son bien pegados a la membrana, son periféricos y aplastados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que la mayor parte del citoplasma tiene que estar ocupado por la actina. Aquí tenemos una célula con una vacuola muy grande, este es un protozoo, y su núcleo está también desplazado hacia un lugar. Bueno,
¿Qué tiene la envoltura nuclear? Tiene esta membrana externa, una membrana interna, porque habíamos dicho que es una bicapa fosfolipídica, va a tener un espacio perinuclear y va a tener poros nucleares. En estos poros nucleares van a ser los únicos mecanismos de ingreso y salida del núcleo. Y también vamos a tener lo que es la lámina nuclear, el núcleo plasma, que es el líquido del núcleo en sí, la matriz nuclear, que sería los componentes proteicos del núcleo plasma, el nucleolo y la cromatina no es nada más que el ADN plegado, ¿no? Entonces aquí podemos ver que está esta envoltura nuclear, el nucleolo, que es donde se sintetiza el RNA ribosomal, el poro, y pues aquí también lo observamos de la misma manera. Es obvio que también para que tenga esta forma, al igual que la membrana celular, no tiene un citoesqueleto como tal, pero sí tiene un espacio perinuclear con la formación de proteínas para permitirle tener esa forma y que no se deforme el núcleo. El poro también está compuesto por una serie de proteínas y están dispuestas y desplazadas a lo largo de todo el núcleo. Recordemos que esta membrana también tiene que ser una membrana que se vaya remodelando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿quién va a ser encargada de remodelar esta membrana? Pues también el aparato de Golgi con la síntesis de proteínas. Aquí justamente podemos observar el núcleo, ¿no es cierto? El núcleo celular con una zona mucho más oscura que sería el nucleolo, que es una concentración donde se realiza la lectura celular, y tenemos la matriz y la envoltura nuclear con los poros claramente diferenciados. El poro nuclear se compone de un complejo nuclear de múltiples proteínas con un tapón. Este tapón es el que va a regular el ingreso y la salida de los componentes como componentes como agua, componentes como proteínas, componentes como RNA ribosomal, RNA mensajero, RNA de transferencia, pero también en algunos casos el DNA, como lo habíamos mencionado, y algunas hormonas o algunos componentes que van a modificar la lectura del DNA. Ahí está, como ven, tiene un tapón central y un mecanismo que funciona tanto con ATP como sin ATP, es decir, hay compuestos dentro de este poro que van a pasar por transporte facilitado y algunos por transporte activo. Entonces, es un complejo proteico que lo que va haciendo es va rotando y a medida que va rotando va subiendo y va bajando el tapón para que puedan ingresar o salir ciertos componentes de la célula. Hay una pequeña que se llama jaula nuclear. En esta jaula nuclear es donde se va a depositar el RNA mensajero directo para salir. Entonces, cuando haya la señal de salida, entonces este tapón se desprende y va a salir. Y aquí, como podemos ver, la lámina nuclear interna, que es la que le va a dar la estructura o la turgencia a este núcleo. Ahí está la membrana interna y externa, que ya habíamos dicho que es una bicapa fosfolipídica, lo separa del citoplasma, permite una cierta independencia de las características como ser el pH, la concentración, osmosis, y este poro que tiene una selección de moléculas con transporte pasivo y activo al mismo tiempo, permite el ingreso de algunas proteínas y también algunos marcadores, la salida de RNA, de todos los tipos de RNA, RNA de transferencia ribosomal y RNA mitocondrial. Ahora, ¿qué es el nucleolo? El nucleolo es un organelo no propiamente dicho, es una concentración, porque es amembranoso y es ahí en donde se sintetizan las unidades ribosomales mayores y menores. Todas menos la 5S, que es la que sintetiza la RNA polimerasa 3. Contiene el material genético necesario para la síntesis de estas otras subunidades, que es la 28S, la 18S y la 5.8S. Todas ellas tienen que salir y ensamblarse posteriormente en el citoplasma con la ayuda
del retículo endoplasmático. ¿Qué quiere decir amembranoso? Que carece de membrana, ¿ya? Por ejemplo, el centriolo es un organelo amembranoso, porque no tiene membrana. Es un organelo como tal, pero no tiene membrana. En cambio, el retículo endoplasmático liso está formado por membranas. La mitocondria está formada por membranas. El ribosoma es un organelo amembranoso porque no tiene membrana, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, que no está separado por una membrana. Habíamos dicho que dentro del núcleo tenemos distintas proteínas. ¿Para qué me sirven estas proteínas? Pues tienen diferentes funciones. Una de las proteínas estructurales que me sirve, que me sirve para ordenar y empaquetar el DNA son los famosos histonas, ¿no? Entonces, las histonas son como el carrete en el cual se va a ir envolviendo el DNA. Pero estos son carretes muy pequeñitos, porque si se dan cuenta, solamente permite que el DNA se enrosque 2 veces encima de ellos. Y luego necesitamos otro conjunto de histonas para que lo haga en sentido inverso, ¿no? Entonces se van enroscando. Cada una de estas estructuras se llama el nucleosoma, y estos nucleosomas se unen con la histona 1 para formar una estructura llamada solenoide. Este solenoide se va a ir formando unos buclecitos o también llamadas asas, y estas asas se van a ir enroscando hasta formar los cromosomas, ¿no? Esto no ocurre en el núcleo interfásico. En el núcleo interfásico llegamos hasta esta parte de acá, hasta las asas. ¿Por qué? Porque cuando ya se concentran hasta la formación de cromosomas, estamos hablando de un núcleo que está en proceso de división, ya sea por mitosis o por meiosis. Aquí tenemos las proteínas histonas, tenemos la H1, que es como el clip que cierra, tenemos las dos proteínas H2, H3 y la H4, que son las histonas, que normalmente vienen en pares para poder formar estos pedazos octaméricos de histonas, ¿no? Que se llama el nucleosoma. Ahí están las asas, como se van enroscando y enroscando. La cromatina, que es el DNA, puede dividirse en 2 partes. Una que se va a llamar eucromatina y otra que es la heterocromatina. ¿En qué se diferencian estas dos? Eu quiere decir verdadero, ¿no? Eucromatina es la fase condensada presente en la división celular y la descondensada en la interfase, es decir, es el DNA en sí. La heterocromatina permanece condensada en la interfase, es decir, está condensada, está densa, y forma una parte constitutiva y una parte facultativa. La constitutiva permanece condensada formando los famosos centrómeros, es decir, en las histonas. Y la facultativa, donde solamente se concentra en algún